doctor. ¿Sí? Sí. Faltaría verlo, el apendicitis ya vimos, ¿no? Ya se las di. Sí, ya vimos apendicitis. Amibiasis ya dimos. Bueno, ya les di amibiasis. Creo que no. ¿No? No, como repaso que usted lo haya dado, no, doctor. ¿No? Ok, entonces les voy a dar amibiasis. Permítanme, por favor. Sí, gracias. Ok, ahí ven la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno. ¿Qué es la amibiasis? Bueno, esta es una infección humana producida por el protozoario Entamoeba histolítica y afecta sobre todo el intestino grueso, puede dañar otras regiones del cuerpo. Si lo desglosamos en, significa intestino, amueba, hizo, tejido, lisis, destrucción del tejido, entonces. Ok, en una reseña histórica vemos que este fue descubierto por Fedor Losch en 1873 cuando infectó a un perro con el parásito. Con Schillmann y Lefleur en 1891 descubrieron la relación con la disentería y el absceso hepático. En 1893 Kinke y Ross descubrieron el quiste. En 1913 Walter y Sellers descubrieron la forma infectante que es el quiste, que es un portador asintomático con reservorios. En 1925 Emil Brun descubrió la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar. Y en 1993 formó parte de la entamoeba dispar y la entamoeba histolítica. Son preguntas de examen estos, porque quiero que sepan mucho de historia ustedes, muchachos. Yo sé que ustedes son muy buenos para la historia. ¿Sale? Ustedes me dicen cuando le cambien. ¿Ya? Correcto. ¿Sí? Espere. Ya, doctor. Ya. Ok. Bueno, vamos a ver que en su epidemiología, que México tiene del 10 al 20% de este tipo de parásitos. Normalmente es un portador asintomático y por cada 5 asintomáticos va a haber un sintomático. Y por cada 1000 infectados va a haber uno con este tipo de entamoeba histolítica. ¿En dónde vamos a observarla más? En zonas de alta pobreza. Hace mucho tiempo, les estoy hablando, antes de que como los cuentos de Cachirulo que hace muchos antes había y decían, pues antes había mucho de este tipo de situaciones. Normalmente en la gente pobre, ¿sí? Porque se jugaba más en el lodo, en la tierra, se tomaba agua del riego que regaban a los pastos y todo eso, válgase la redundancia, pues había más infestaciones de esto. A raíz de que se empezaron a implementar los proyectos en el que había que desparasitar a todo mundo una o dos veces al año, empezó a disminuir. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las características de este parásito? Va a haber dos fases importantes que va a ser el trofozoito y el cistoquiste. ¿Sí? El letrofozoito es una forma móvil que reproduce causa y daño en una forma inmóvil que es infectante y resistente. ¿Sí? El trofozoito va a tener un ectoplasma, un endoplasma, un núcleo, un pseudópodo, ¿sí?
y un endosoma central. Su diámetro más o menos es de 10 a 100 micras, tiene una temperatura ideal de 37 grados centígrados, tiene un pH de 7. Su hidratación en los nutrientes es un enquistamiento en un ambiente desfavorable. Aquí vemos, por ejemplo, la transformación en un ambiente favorable, que es un trofozoito. De ahí se va a pasar a lo que es un prequiste, posteriormente a un quiste inmaduro con un núcleo, después a un quiste inmaduro binucleado y un quiste inmaduro tetranucleado. El quiste mide más o menos de 0 a 15 micras, presentan según su grado de madurez de 1 a 4 núcleos con las mismas características del trofozoito. Tiene cuerpos cromatidales de bordes curvos y una masa de glucógeno cuando son inmaduros. Aquí en el A ven un prequiste y aquí un quiste ya maduro con los 4 núcleos. Aquí ve, por ejemplo, un quiste de entamoeba histolítica, que es un quiste maduro y por lo tanto contiene 4 núcleos. Sin embargo, 2 núcleos son claramente visibles a partir de este plano de enfoque, ¿sí? Este tiene 2 y este tiene 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se va a transmitir? Nuevamente, los quistes son cuerpos resistentes que se eliminan en las heces fecales y son transportados al suelo. De aquí son impulsados por el viento y contaminan vegetales, frutas y agua potable, y cuando son consumidos transmiten la enfermedad. Entonces vean aquí los canales residuales que vierten sus aguas pues al agua dulce, y aquí muchas de las veces llegan a contaminar todo lo que es la zona de verduras. Estos son, por ejemplo, camotes, así se les llaman los gentes que trabajan en el campo, porque están enterrados dentro del suelo, no están afuera, ¿sí? Y aquí muchas veces, hace muchos años, pues uno cuando estaba pequeño, tomaba agua uno de la llave o de las mangueras con que regaban las plantas y los pastos, y esa era la forma en que se infestaba uno, ¿sí? Aquí, en este, vemos, por ejemplo, cómo está el prequiste, ¿sí? El quiste inmaduro, ¿sí? Cuando ya se empieza a ver el quiste con los 4 núcleos, la manera como no contamina o contamina por medio del suelo, ¿sí? Y del agua, ¿sí? Y de aquí el quiste maduro nuevamente, el enquistamiento, la migración del trofozoito al intestino delgado, ¿sí? Y la multiplicación del trofozoito cuando ya se hace una fisión binaria, ¿sí? La invasión del trofozoito a la mucosa intestinal y finalmente cuando llega a infectar tanto el hígado como a los pulmones. Nuevamente vean, ¿sí? Entonces es un ciclo que se va repitiendo, ¿sí? Se infesta uno, ¿sí? Lo digiere, lo arroja uno, ¿sí? Llega al suelo, ¿sí? Ahí se contamina y nuevamente, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes infectados con amibas no patógenas? Sin embargo, hay portadores asintomáticos. Hay pacientes infectados con amibas patógenas que son pacientes sintomáticos. Unas que pueden presentar síntomas y otros que no pueden presentar síntomas. Ocurre en todas las enfermedades. Si ustedes recuerdan, ahorita en esta pandemia había gente que estaba infestada con el COVID-19 pero no tenía síntomas. Y eso era la gente más peligrosa. ¿Por qué? Porque andaba común y corriente, pero produciendo más enfermedad. Y los que tenían síntomas, pues se recluían en sus casas. ¿Cuál es el mecanismo de este patógeno? Hay adhesión a lectinas. La citólisis es amebaporo, que es un choque osmótico, y la cisteína proteinasa, degradación de esta. Hay una fagocitosis por el almidón, hierro y eritrocitos. Los sitios más infectados por la entamoeba histolítica en el intestino grueso son el ciego, el sigmoides y el recto, quizá porque son regiones en las que hay menos tránsito intestinal. ¿Y por qué? Pues porque al final de cuentas es la parte terminal del intestino grueso y es la manera como se va a desalojar. Es aquí, en esta parte, donde la gran mayoría de las personas, como qué tipo de
de afecciones o infecciones o problemas puede tener una persona que tiene problemas en esta parte del ciego, sigmoides y recto? ¿Cómo qué piensan ustedes? ¿Estreñimiento? Ajá, ¿qué más? Inclusive eso les podría causar una diverticulosis. Claro, una diverticulosis, una diverticulitis, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque muchas de las veces, sí los escucho, díganme. Muchas de las veces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte terminal del intestino? Bueno, entonces se va impactando y puede llegar a producir estreñimiento. Hay gente que no quiere evacuar, que porque él tiene dolor cada vez que evacúa, o porque no ha tomado suficiente líquido ni suficiente fibra. Entonces, eso le produce inflamación del intestino y como consecuencia lo que es el estreñimiento o la constipación. Y como resultado puede llegar a tener que, bueno, un problema de sangrado o de hemorroides. Bien, esto puede ser una úlcera por amigas, ¿sí? Tenemos un cuello de botella o un botón de cabeza o como un matraz. Esto también cuando observamos, hace muchos años, cuando veíamos una serie esófago gastroduodenal, que veíamos que como si fuera una mordida de manzana, nos estaba diciendo, uno, que tenía un problema de una úlcera, dos, que tenía un problema de un cáncer. Bien, este es un botón de camisa. Vean las lesiones tan grandes. Y esto va a producir una colitis inflamatoria. ¿Cuál es su inicio? Sintomatología poco intensa con, ¿qué va a haber? Dolor abdominal tipo cólico, alteraciones en el tránsito intestinal como es estreñimiento intermitente o flatulencias y diarreas no sanguinolentas. Estos solamente reflejan un proceso irritativo del colon y se trata de una fase inicial de la enfermedad. Cuando la gente está infestada por este tipo de problemas, ¿qué es lo que ocurre? Uno va a sentir cólico, ¿sí? Normalmente en donde, pues uno no va a ser en la boca del estómago, sino va a ser a nivel del ombligo, en el mesogástrico. ¿Y qué va a sentir? Como si le estuvieran torciendo el intestino. Dos, van a empezar a tener gases muy olorosos, y eso le va a producir un problema social bastante importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones este tipo de gases o de flatulencias no se pueden aguantar y las arrojan en los momentos menos indicados. ¿Sí? Tres, el estreñimiento. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces los gases están primero que la materia fecal. Y en ocasiones llega a producir este tipo de evacuaciones o despeñes diarreicos que nosotros le llamamos, y que ustedes van a ir viendo más adelante, en ocasiones con sangre o sin sangre. ¿Sí? Y se puede presentar lo que nosotros conocíamos o conocemos como disentería. ¿Qué es la disentería? Eso va a ser una infección del intestino, que va a haber diarrea mucosa y sanguinolenta intermitente. Va a haber náuseas, vómito, malestar general y tenesmo, dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio y en las fosas ciliacas, como si estuvieran muy aventados. Puede haber diarreas pastosas y poco frecuentes 4 veces al día y luego líquidas y constantes. ¿Sí? Entonces, vean, cuando nosotros decimos que es una disentería liviana, es porque va a haber moco y sangre. ¿Sí? Y que es principalmente tenesmo. ¿Qué es el tenesmo, muchachos? Platíquenme, ¿qué es el tenesmo? ¿Es la sensación de querer defecar aunque ya no haya nada en tus intestinos?
¿sí? Ujú. Ese es el tenesmo. Y el dolor en fosas ilíacas, ¿qué nos puede representar si hay dolor en fosa ilíaca derecha o izquierda? ¿Alguna afección en el colon sigmoides? ¿Sí? ¿Qué enfermedad nos puede decir que hay, por ejemplo, si hay en fosa ilíaca derecha? ¿Qué enfermedades? Era apendicitis, me ¿Sí? parece. Ujú. ¿Cuál otro? Si es en mujeres, ¿qué nos puede indicar? ¿Quistes en el ovario derecho? Ajá, o un folículo de Graf grande. Y si fuera en el lado izquierdo, ¿Una colitis ulcerosa? sí, o una ¿qué? Lo que habían dicho anteriormente, una diverticulitis, una diverticulosis, ¿ok? Bueno, cuando hay una amibiasis intestinal, ¿cuáles son sus principales complicaciones? Bueno, una colitis no disentérica crónica, un megacolon tóxico, una ameboma, una colitis fulminante con perforación, una apendicitis o una rectocolitis aguda. ¿Cuál serían del lado derecho y cuál del lado izquierdo de estas enfermedades que les pongo aquí? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles enfermedades serían del lado derecho, del colon del lado derecho, y cuáles son del colon izquierdo? Apendicitis del lado derecho. Ajá. ¿La rectocolitis podría ser del lado izquierdo? Sí. ¿Cuál más? ¿Cuál quieren ustedes? ¿Sería una de un lado, otra del otro lado? El ameboma suele ser en el recto, ¿no? Bueno, del lado izquierdo. Sí. Megacolon tóxico. ¿De qué lado sería el megacolon? ¿Del derecho y del izquierdo? Del izquierdo. Del izquierdo. Ajá. Entonces, del lado derecho sería la apendicitis, sería una colitis no disentérica crónica, ¿sí? Y podría entrar también una rectocolitis aguda. Y del lado izquierdo, un megacolon tóxico, una ameboma y una colitis fulminante con perforación. ¿Sí? Cuando hay una no disentería crónica, hay anorexia. Los síntomas es anorexia, astenia, anemia, alteraciones del tránsito intestinal, meteorismo, flatulencia y tenesmo, diarrea sanguinolenta que puede durar meses y un dolor abdominal tipo cólico. ¿Sí? Cuando es una colitis fulminante con perforación rara, en pacientes geriátricos desnutridos hay perforación de la pared intestinal, de periodontitis es frecuente. Un megacolon tóxico es uso inadecuado de corticosteroides cuando se confunde con colitis amibiana con una enfermedad inflamatoria intestinal y personas desnutridas.
Entonces, en estas dos, tanto en los pacientes geriátricos como en los desnutridos, es por la falta de alimento, ¿sí? Y principalmente de fibra y agua. Aquí en estos, por ejemplo, en los geriátricos, pues porque ya no tienen una dentadura adecuada, ya no pueden masticar o se les dificulta mucho, por ejemplo, alimentos muy duros, ya no alcanzan a masticar en forma adecuada, ya sus músculos de la masticación ya no están tan fuertes. Y en ese del megacolon tóxico, muchas de las veces son por los corticosteroides, ¿sí? Y principalmente pacientes igual que no comen, que están desnudos. El ameboma es un tejido de granulación que asemeja a un pequeño tumor común en ciego, ¿sí? Y colon ascendente, es una masa abdominal palpable que puede confundirse con carcinoma de colon. Signos y síntomas de obstrucción intestinal parcial o total, abdomen agudo, sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces vean, el ameboma se presenta en ciego y en el colon ascendente, no en el izquierdo como habíamos comentado, ¿sí? En la rectolitis aguda es una diarrea disentérica de alta frecuencia, dolor en la fosa ilíaca izquierda, tenesmo, fiebre y pérdida de peso. Y la apendicitis amibiana causada por la necrosis del tejido afectado. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en la amibiasis intestinal? La Shigella, el Campylobacter, la Salmonella, Yersinia y la Escherichia coli, que pueden producir colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y de aquí una colitis isquémica, una tuberculosis intestinal o un cáncer de colon. Este tipo de parásitos, si no se atiende de forma adecuada, vean lo que nos puede producir. ¿Sí? ¿En dónde podemos encontrar la amibiasis extraintestinal? Principalmente en hígado, vesícula biliar, estómago y intestino delgado, en piel y mucosas, riñón, cerebro y peritoneo. Yo he visto en hígado, ¿sí? Y en mucosas principalmente, la única que yo vi fue en vagina. Y eso lo vi cuando estaba en oncología. El absceso hepático amibiano son manifestaciones extraintestinales comunes, porque es originado por el cotrofosfato, se disemina por vía hematógena, llega a la vena porta, al hígado y principalmente al lóbulo derecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La predisposición, sí, del antígeno HLA-DR3 en varones de 20 a 40 años en estados de inmunidad comprometida. Y de cada 1000 infectados hay un caso al año de este tipo de absceso hepático. Vean, este es lo que es un absceso hepático. Y también hay otra enfermedad parecida, ¿sí?, que se llama fasciola hepática, que también se encuentra dentro del hígado. ¿Cuál es el cuadro clínico este? Va a haber fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, pérdida de peso, diarrea y puede haber amibiasis ulcerativa del colon. ¿Cuáles son las complicaciones amibianas extraintestinales? Peritonitis, absceso hepático amibiano, amibiasis cutánea, infecciones pleuropulmonares, pericarditis, taponamiento cardíaco y en el cerebro, necrosis cerebral. ¿Cuáles son los exámenes que en un momento determinado tenemos que mandar? Exámenes de grupo parasitoscópico, estudios directos en fresco, en niños, cucharilla rectal. Colonoscopía, raspado biopsia del borde de úlceras y rectosigmoidoscopía para confirmar el daño. ¿Cómo creen que sería este tipo de estudios de cucharilla rectal? ¿Cómo se la imagina? Se supone que es un raspado rectal, ¿no? Sí, es un raspado anal, pero ese nada más habitualmente se les hace a los niños. ¿Sí? Ese normalmente se les hace a los niños para que confirmar que hay una parasitosis.
Y pruebas serológicas como sería de ELISA, de inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, que no permite un diagnóstico absoluto, una historia clínica y antecedentes clínico-epidemiológicos y una imagenología, una placa radiográfica, un ultrasonido o una tomografía. ¿Cuáles son las drogas con actividad antimicrobiana? ¿Sí? Amebicidas de acción exclusivamente luminal sería la dicloracetamidas o amidas, que sería el fuarato de diloxamina, la etofabina y el teclosano. Las quinoleínas halogenadas, como sería la diyodioxiquinoleína y la quinfamida. Antibióticos, la paramomicina. ¿Sí? Amebicidas de acción principalmente ística y parcialmente luminal, derivados de las 5-nitromilazólicos. Sería el metronidazol, tinidazol, ornidazol y cernidazol. Y amebicidas de acción exclusivamente ística, derivados de la ipecacuana, como sería el clorhidrato de metina y la de hidrometina. Y la 4-aminoquinoleínas, como sería la cloroquina. Bueno, ¿qué es lo que utilizamos más? Utilizamos la diyodioxiquinoleína, la quinfamida, metronidazol, tinidazol y cernidazol. ¿Sí? Y solamente estas, el clorhidrato de metina y la de hidrometina, cuando vemos un problema mucho más severo. Esto es a nivel de hígado. Normalmente, anteriormente había una combinación de metronidazol y diyodioxiquinoleína. Era muy buen efecto, no había tantos trastornos de reacciones secundarias. La otra que se utiliza también es el cernidazol. ¿Sí? El tinidazol también se utiliza, es con menos, pero se utiliza más el cernidazol, da mejor respuesta. El tipo de amibas, ¿sí? Ya sea sintomática, moderada o severa intestinal o extraintestinal, el antiparasitario, ¿sí? La dosis pediátrica y la dosis en un adulto, ¿sí? ¿Qué se utiliza? Por ejemplo, el diodoquinol, que sería de elección, es de 30 a 40 miligramos por kilogramo de peso por día en 3 dosis por 20 días. En adultos sería 600 miligramos por día por 20 días. La quinfamida de 3 a 4 miligramos por kilogramo de peso por 5 días. En adultos de 300. La diloxanida, esa casi no se utiliza, ni el fuarato de paramomicina. Es muy raro. Este se utiliza de 25 a 35 miligramos por kilogramo por día repartido en 3 dosis por 7 días. Y en adultos igual, de 25 a 35 en 3 dosis. De la moderada, cuando es un tipo de amebis moderada, el metronidazol de 35 a 50 miligramos por kilogramo de peso por día en 3 días por 17 días. Y en adultos de 500 a 700 miligramos por día por 7-10 días. El tinidazol seguido con iodoquinol, tinidazol arriba de 3 años, 50 miligramos por kilogramo por día, una dosis por día por 3 días. Y iodoquinol 20 miligramos repartido en 3 dosis por día por 10 días. Y en adultos, 2 gramos por día por 3 días y iodoquinol 600 por día por 20 días. Y el fuarato de paramomicina de 25 a 35 miligramos repartido en 3 dosis por 7, igual en adultos de 25 a 35. El metronidazol en severa intestinal de 35 a 50 por kilogramo por día en 3 días por 7 días y en adultos de 750. Serían de más o menos de 250 miligramos por día. Tinidazol seguida de iodoquinol, igual arriba de 3 años, de 50 miligramos, en adultos de 2 gramos, y el formato de paramomicina. La nitazoxamida, que es la que se está utilizando ahorita, es una tableta de 500 cada 2 horas por 3 días consecutivos. ¿Qué utilizo yo más? Utilizo la nitazoxanida, es la que produce menos reacciones secundarias. ¿Qué es lo que produce el metronidazol? El metronidazol produce náuseas y vómito, en ocasiones dolor de cabeza. Lo que es el iodoquinol y la quinfamida habitualmente es de una sola toma al día, luego llega a producir un poquito de cólico y diarreas. El tinidazol llega a producir un poquito de cólico y unas diarreas, unas evacuaciones como 2 o 3 nada más. ¿Sí? Pero la combinación de metro y de yodo sería la mejor elección.
¿Qué tratamiento se usa para el absceso hepático? Bueno, se usa metronidazol de 500 a 750 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días. Para amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Fusión percutánea y laparoscopía falla en el tratamiento. Laparotomía, solo para casos en los que se sospeche ruptura del absceso a la cavidad peritoneal o no se cuente con los recursos para una perfusión cutánea o cirugía laparoscópica. ¿Cuáles son los mecanismos o los factores que tenemos que tener para una prevención? Desinfectar alimentos, hervir agua, no arrojar papel dentro de los botes, ¿sí? Se debe ir junto a la taza de baño. Moscas pueden ser vectores y lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Evitar prácticas sexuales tipo bucal anal, no hay fecalismo, lavar utensilios para comer. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? No, doctor. Pues ya les puedo hacer un examen sobre amibiasis. ¿Sí? Correcto. Eso me agrada. ¿Cuál más quieren que les ponga? Platíquenme. ¿Qué otras tiene? Tengo Harry Potter, Who. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Quieren que les ponga lo de cirrosis? Sí, doctor, por favor. Sí, doctor, estaría bien. ¿Qué dudas tienen para el examen, muchachos?
¿En el N va a venir también de sistema genitourinario, doctor? Sí. Sí, también va a venir el sistema genitourinario, lo que sería primero y segundo parcial. Sería repasar también lo de genitourinario. Hacemos repasar lo del primer parcial. ¿Dudas sobre lo de genitourinario que hemos visto? ¿Dudas, muchachos? Sobre genitourinario. Yo tengo dudas en cuanto, pues, cómo se revisa a la paciente pues, en genitourinario. Ajá. Bueno, ¿cómo se revisan? Todos los pacientes, tanto gastrointestinales como urinarios, se tiene que revisar en el cúbito dorsal, ¿sí? Se tiene que revisar todo el abdomen, todo el vientre, se tiene que palpar, se tiene que hacer la palpación, ¿sí? Bimanual, tanto arriba del vientre o del estómago como abajo, para que en un momento determinado se toque el peloteo, ¿sí?, del riñón, ¿sí? Para que de esa forma se revise si hay alguna afectación a nivel renal. La otra, palpando lo que es el abdomen en los flancos, podemos detectar alteraciones de los uréteres. Y abajo vamos a detectar, por ejemplo, a nivel del hipogastrio, ¿sí?, vamos a detectar problemas de la vejiga, ¿sí? Esa es la manera como se revisa. Y muchas de las veces, si hay necesidad, por ejemplo, hacer un tacto vaginal, ¿sí?, o un tacto bimanual, ¿sí?, tanto a nivel de vagina como recto, para ver si no hay alguna sintomatología, por ejemplo, en el hombre de la próstata, ¿sí?, y de la vejiga, o de alguno de los conductos. Y en la mujer, por ejemplo, si hay alteraciones a nivel, por ejemplo, del fondo de saco, ¿sí?, y se palpa hacia la parte superior, se puede palpar lo que es la vejiga, y ahí nos puede dar sintomatología de alguna alteración. A la hora de ver en forma, ¿cómo le diré?, visual, en la mujer lo que podemos hacer es decirle que se le va a tocar, que se le va a descubrir un poquito lo que son sus labios, ¿sí?, y podemos observar si está hiperémica, si hay algún tipo de alteración, si hay algún tipo de lesión, por ejemplo, si hay verrugas, si hay úlceras, si las glándulas de Bartolín y de Meissner que no estén tapadas, ¿sí?, si el conducto uretral está bien, si no está irritado, si no está rojo. Esa es la manera como se revisa y como se explora, ¿sí?, a una paciente genitourinaria. Esa es la manera. Pero Ok, gracias, doctor. la cosa es el hecho de que lo vean. Una cosa es lo que yo les digo y otra cosa es que lo vean. Por eso muchas de las veces yo lo que trato de hacer allá en la práctica es de que ustedes vean cómo se tienen que revisar las cosas. Por eso paso a cada uno de ustedes y les pregunto, ¿qué le preguntarían? ¿Qué no le preguntarían? ¿Por qué le preguntarían?
¿Qué es lo que piensan con este tipo de sintomatología? Más que nada, aquí sería el hecho de que ustedes practicaran entre ustedes o que practicaran con sus familiares para que ustedes empezaran a distinguir ese tipo de situación, porque de otra manera, en forma verbal, pues a lo mejor me entienden. La cosa es de que a la hora de la exploración es lo que no vamos a saber. ¿Sí? Bueno, no encuentro lo de, no sé dónde, de qué ya me escondieron, donde tenían lo de cirrosis. Porque si no vamos a hacer un repaso sobre lo de infecciones urinarias, porque eso sí no hemos visto nada. Pues creo que estaría bien hacer un repaso de genitourinario, ¿no? Bueno, no sé qué opinan mis compañeros, pero a mí sí me gustaría. Sí, a mí también me gustaría. ¿Sí? Bueno, déjame ver. Permítanme tantito, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ok. Vamos a empezarlo por lo básico, cómo está compuesto el aparato urinario. ¿Sí? Sí, doctor. Y de ahí nos vamos a las enfermedades. Ok, ahí ven la presentación. Sí, ¿Ven doctor. la presentación? Ok. Bueno, vamos a ver función, valoración y medidas terapéuticas del sistema urinario. Ok, ¿cómo está compuesto? ¿Cuál es su anatomía y fisiología? El aparato urinario va a estar compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga urinaria y una uretra. Los riñones van a producir la orina y el resto del sistema la va a eliminar. El propósito de la formación de la orina es eliminar productos de la sangre. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Regular el volumen, la composición y la presión sanguínea. ¿Qué sería por medio del agua? Regular el equilibrio electrolítico de la sangre, que serían los minerales. Regular el equilibrio ácido-base, que serían los iones de hidrógeno o bicarbonato. Producciones de eritropoyetina. El proceso de formación de la orina ayuda a mantener la composición normal, volumen, el pH de la sangre y el líquido tissular.
Los riñones. ¿Cuál va a ser su localización? Va a ser en la cavidad abdominal superior, detrás del peritoneo y a los lados de la columna vertebral. Los riñones van a estar protegidos por tejido adiposo y una membrana fibrosa llamada fascia renal. En la parte media de cada riñón va a existir el ilio, que va a entrar a la arteria, venas renales y sale del uréter. ¿Cómo va a estar compuesta la estructura interna del riñón? Bueno, va a tener... el riñón macroscópicamente se va a componer de 3 partes, que sería la corteza, la médula y la pelvis renal. El área exterior en la corteza renal contiene partes de las nefronas, corpúsculos renales y túbulos contorneados. En el área media de la médula renal contiene las asas de Henle y los túbulos colectores. Y en la pelvis renal va a estar formada por la expansión del uréter dentro del riñón en el ilio. La orina fluye de las pirámides a los cálices y después a la pelvis y finalmente al uréter. ¿Qué es la nefrona? Bueno, va a ser la unidad estructural y funcional del riñón. Formación de la orina va a ser 1 millón en cada riñón, ¿sí? ¿Y cómo se va a dividir la nefrona? En un corpúsculo y un túbulo. El corpúsculo va a constar de un glomérulo rodeado por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es el extremo extendido del túbulo renal y contiene el glomérulo, que va a ser la continuación de la cápsula de Bowman y consta del túbulo proximado contorneado, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Entonces la nefrona va a tener 2 partes, el corpúsculo, en el cual se va a dividir en el glomérulo y en la cápsula de Bowman. Y el túbulo renal se va a dividir en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Aquí vean, ¿sí? Aquí se encuentra del lado izquierdo, la parte un poquito más oscura va a ser la corteza, la parte más clara, ¿sí? Así como color ocre, va a ser la pelvis, la médula, perdón. Aquí en la médula se van a encontrar lo que son las pirámides de Malpighi. Aquí es donde se va a encontrar también el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y en esta parte se llama pelvis. Y en esta parte, ¿sí? En esta parte se va a encontrar lo que se llama el ilio renal, donde va a confluir lo que es la arteria, la vena renal y va a salir el uréter. ¿En dónde se va a producir la orina? ¿Sí? En las pirámides donde se encuentra el glomérulo, este sería el glomérulo, y aquí va a pasar al túbulo contorneado proximal, después al asa de Henle, al túbulo contorneado distal, al túbulo colector y finalmente al uréter. ¿Cómo se forma la orina? Se implica por 3 procesos principales, ¿sí? Secreción, reabsorción y filtración. O se filtra, se reabsorbe, se secreta y excreta. ¿Ok? Entonces, filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Ya sea que les pongan estos 3 procesos en el examen o que les pongan 4 procesos, acuérdense que la orina se forma por la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción. ¿Sí? Pueden ser esos 4 o esos 3. La reabsorción tubular, espérenme que me faltó la otra. Aquí está, la filtración glomerular. Es un proceso mediante el cual la presión sanguínea fuerza la salida del plasma y materiales disueltos de los capilares. La reabsorción tubular es la recuperación de materiales útiles del filtrado renal y su regreso a los capilares peritubulares. El 99% del filtrado renal se reabsorbe. El volumen urinario total normal es de 1000 a 2000 mililitros cada 24 horas. Y las células del túbulo renal utilizan energía para transportar los materiales útiles como es la glucosa, iones positivos y vitaminas de regreso a la sangre. Entonces el volumen urinario total es de 1000 a 2000 cada 24 horas. El 99% del filtrado se reabsorbe
y las células del túbulo renal utilizan energía para transportar materiales como la glucosa. Los mecanismos de reabsorción van a ser el transporte activo, ¿sí? Va a ser, que ya se me estas cosas. Los mecanismos de reabsorción son transportes activos como es la osmosis y pinocitosis. El transporte activo son células del túbulo renal, energía que transporta glucosa, aminoácidos, iones positivos y vitaminas de regreso a la sangre. La reabsorción de agua por ósmosis es conservación de agua importante para mantener un volumen sanguíneo y una presión sanguínea. Las proteínas pequeñas del filtrado se van a reabsorber por pinocitosis, se unen a la membrana de las células tubulares y todas las proteínas se reabsorben de modo que ninguna se encuentra en la orina. Y la secreción tubular. La reabsorción tubular conserva los materiales útiles. La secreción tubular puede añadir sustancias no deseadas al filtrado y la mayor parte de los productos de desecho permanecen en el filtrado y se excretan por medio de la orina. Son productos de desecho como amoníaco y creatinina, exceso de vitamina y productos metabólicos de los medicamentos. Por eso el olor característico de la orina va a ser por azoados o amoníaco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la formación de la orina? Bueno, la sangre llega a la nefrona, hay filtración en los capilares del glomérulo, paso del líquido infiltrado, reabsorción de sustancias útiles y secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Esa es la manera como se forma y se secreta la orina. ¿Qué hormonas vamos a tener? Vamos a tener la aldosterona, que va a estimular la reabsorción de iones de sodio del filtrado a la sangre y la excreción de iones de potasio al filtrado. La natriurética auricular disminuye la reabsorción de sodio, se elimina más sodio y agua en la orina. La paratiroidea estimula la reabsorción de calcio del filtrado a la sangre y la excreción de fosfato al filtrado. Y la antidiurética estimula la reabsorción de agua del filtrado a la sangre. Esto es importante, muchachos, no se los vayan a preguntar y no saben cuál es la función de cada una y cuántas hormonas va a estar. La natriurética, la parotiroidea y la antidiurética, por favor. Ustedes me dicen cuando ya le cambie. Si quiere ya, doctor. ¿Ya le cambio? Ok. Los riñones y el equilibrio ácido base. Perdón. Si los líquidos corporales se vuelven muy ácidos, el riñón secreta más iones de hidrógeno en el filtrado renal y regresan más iones de bicarbonato a la sangre, lo que ayuda a elevar y normalizar el pH. Si los líquidos corporales se vuelven alcalinos, los riñones se regresan hidrógeno a la sangre y excretan iones de bicarbonato por medio de la orina, lo cual ayuda a disminuir el pH de la sangre. Entonces, si hay más ácido, los riñones van a segregar más hidrógeno en el filtrado renal y van a regresar iones de bicarbonato a la sangre. Perdón, pero si está más alcalina, entonces los riñones van a regresar el hidrógeno y van a excretar iones de bicarbonato para que la orina se vuelva más alcalina en vez de más ácida, ¿sí? Lo que es al contrario. Si es más ácida, secretan más hidrógeno, ¿sí? Y regresan iones de bicarbonato. Pero si es más alcalina, ¿sí? Regresan iones de hidrógeno y excretan más bicarbonato.
¿Cuáles son las otras funciones renales? La secreción de renina. Cuando la presión arterial disminuye, las células yuxtaglomerulares que se encuentran en las arteriolas aferentes secretan renina. La otra es la eritropoyetina, es una hormona secretada por los riñones durante los estados de hipoxia. Estimula la médula ósea para aumentar la velocidad de producción de eritrocitos. Y la vitamina D, la absorción eficiente de calcio y fosfato en el intestino delgado a partir de los alimentos. Entonces, es bien importante esto. Las otras funciones renales van a ser la secreción de renina, ¿sí? Por eso la función o sería es esencial saber lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Porque es lo que en un momento determinado va a hacer que la presión arterial, ¿sí?, y los riñones estén trabajando en forma adecuada. Cuando se pierde este tipo de función de renina, angiotensina, aldosterona, automáticamente empieza a haber retención de sodio, retención de agua y aumento de la presión arterial. Los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Bueno, los uréteres es un músculo de la pared del uréter, se contraen ondas peristálticas para impulsar la orina a la vejiga urinaria. Conforme esta se llena, se comprimen los inferiores de los uréteres para impedir el reflujo de orina. La vejiga es un almacenamiento temporal y eliminación de orina, y la uretra va a transportar la orina hacia el exterior. En mujeres mide de 2.5 a 3 centímetros de largo y en hombres de 17 a 20. Normalmente hay autores que dicen que la uretra de la mujer es de 4 centímetros y en el hombre de 20. ¿Sí? Entonces también tengan presente esto, porque esto les pueden preguntar. ¿Cuánto mide la uretra en la mujer? ¿Cuánto mide en el hombre? ¿Sí? Por eso, como está muy cerca, tanto la uretra como la vagina, muchas de las veces las infecciones de tipo vaginal, siempre va a haber alteraciones en la uretra. ¿Cuáles son las características de la orina? En cantidad, color y gravedad específica. La cantidad de 1000 a 2000 mililitros cada 24 horas, cambios en el consumo o gasto modifica el volumen, dependiendo de cómo elimine uno este tipo de cantidades. Color paja o ámbar, la orina diluida es de color claro, paja. Es una orina recién miccionada que es clara. La orina oscura puede indicar infección. La gravedad específica es un indicador de la capacidad de concentración de los riñones, los cuales deben excretar los productos de desecho que se forman de manera constante. Entonces va a tener un pH de 4.6 a 8 con un promedio de 6. En una dieta vegetariana es igual a una orina alcalina. Una dieta alta en proteínas es una orina ácida. Constituyentes, el 95% de la orina va a ser agua y va a estar formada por urea, creatinina y ácido úrico. La urea va a ser formada a partir de las células hepáticas como producto de la diseminación, de la metabolización del exceso de aminoácidos para la producción de energía. La creatinina proviene del metabolismo del fosfato de creatinina, una fuente de energía de los músculos. Y el ácido úrico se deriva del metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que ocurre en el envejecimiento? Bueno, con la edad disminuye el número de nefronas en los riñones, la masa renal se hace más pequeña, el flujo renal disminuye en un 50%, los músculos de la vejiga se debilitan y la capacidad disminuye, ocasiona nicturia. El reflejo de micción se retrasa y se debe tomar en cuenta la excreción de medicamentos. Entonces, vean, en el envejecimiento, ¿cuántos factores y causas nos pueden llegar a producir algún tipo de alteración a nivel renal? Pero si no tenemos en cuenta que conforme pasa la edad se van endureciendo, por ejemplo, venas y arterias, los órganos del cuerpo humano se van debilitando, se van haciendo un poquito más pequeños, los músculos ya no van a ser los mismos que cuando tenían 20, 30 años, ¿sí? Que el consumo de líquidos también va a disminuir porque ya no es tan agradable estar tomando líquidos. Entonces todo eso nos llega a producir un trastorno.
Valoración de enfermería, recolección de datos. Bueno, datos objetivos: edad, género, raza, ocupación, hábitos, antecedentes familiares, historial médico, síntomas. Datos objetivos: la enfermera debe inspeccionar el color y la textura de la piel, así como la presencia de edema. La presencia de cristales en la piel se llama escarchamiento edémico, y el signo tardío de acumulación de productos de desecho en la sangre, que se llama uremia. Palpación y percusión, dificultades de la movilización. Cuando hay una escarcha urémica, les comento, normalmente va a haber como si estuvieran comiendo hielo seco alrededor de la boca. ¿Sí? Normalmente esto se presenta alrededor de los orificios naturales, pero principalmente en la boca. Los signos vitales: si se sospecha, por ejemplo, una nefropatía, se debe valorar la presión arterial con el paciente sentado, acostado y de pie. Por lo general se va a presentar una elevación en la presión en este tipo de patologías. Si recuerdan, siempre les he preguntado, ¿cómo hay que tomar la presión? La presión va a haber una variación sentado, acostado y de pie. Y esto nos va a ayudar, ¿sí?, en un momento dado, a decir algún tipo de patología que se encuentre dentro del cuerpo humano. La frecuencia respiratoria va a ser acelerada, puede indicar retención de líquidos en los pulmones. La baja en la presión arterial y la frecuencia cardíaca mientras el paciente se sienta o se pone de pie se llama hipotensión ortostática y pueden identificar deficiencia de líquidos. Ruidos pulmonares: informar al médico de las crepitaciones y sibilancias de aparición reciente. Edema, retención de líquido, valorar el grado y localización del edema. Peso diario es el mejor indicador del equilibrio de líquidos. Se debe realizar a la misma hora en la misma base. Consumo y gasto: se debe de medir el consumo y el gasto con cada medición. El gasto incluye orina y vómito, así como drenaje nasogástrico de heridas. El urinálisis es un análisis de orina, se realiza de manera habitual para conocer el estado del sistema renal. Primera orina de la mañana, mayor concentración. Color de la orina: tenemos que ver el color de la orina, el olor de la orina, el pH, la glucosa, la bilirrubina, eritrocitos, leucocitos, gravedad específica y cetonas. Las muestras compuestas de 2 a 24 horas. Estudios radiológicos: pueden ser nefrotóxicos y empeorar la función renal. Sus complicaciones son insuficiencia cardíaca, respiratoria y paro. Los procedimientos endoscópicos se utilizan para examinar el interior de las vísceras huecas por medio de un endoscopio. Ultrasonido renal es un estudio que emplea ondas de sonido que pasan al cuerpo a través de un traductor para detectar anomalías. Las pruebas diagnósticas de laboratorio: urinálisis, el cultivo de bacterias presentes en orina, orina residual, cantidad de orina que se queda en la vejiga, recuento de proteínas. Depuración de creatinina: mide la cantidad de creatinina depurada en la sangre en un periodo específico. Citología urinaria: examen microscópico de orina para detectar células epiteliales atípicas descamadas de la superficie de las vías urinarias. Ese es un procedimiento diagnóstico, es una obstrucción renal. Piedras son litiasis en el riñón, infección renal aguda y tumor renal. La angiografía renal: se introduce un catéter dentro de la arteria y se lo conduce hasta la arteria renal, en donde se inyecta el medio de contraste. El propósito es visualizar los vasos sanguíneos renales, el medio de contraste para visualizar la irrigación de la arteria femoral en el examen de rayos X. La gammagrafía renal se basa en el principio de las sustancias radioactivas isótopos, ¿sí? Se inyectan en el torrente sanguíneo, puede detectarse con una cámara especial similar a la de los rayos X. La biopsia renal, ¿sí? Se obtiene tejido renal para los análisis de laboratorio. Cistoscopía es un procedimiento quirúrgico menor que implica la inserción de un instrumento rígido de fibra óptica en la vejiga a través de la uretra. Esto implica la inserción de un catéter ureteral en la pelvis del riñón con razones diagnósticas y terapéuticas. Intervenciones terapéuticas: manejo de la incontinencia.
Incontinencia urinaria se define como goteo posmiccional involuntario de orina y es muy común. Incontinencia de esfuerzo es la pérdida involuntaria de menos de 50 mililitros de orina asociada a un aumento de presión abdominal, estornudos, tos, risa u otras actividades. Incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria de orina asociada con deseo bruto y fuerte de orinar. Entonces, en la incontinencia de esfuerzo, pues vamos a ver que principalmente la podemos notar en las mujeres y en la de urgencias, ¿sí? Lo vamos a ver más en los hombres. Incontinencia total, pérdida continua e impredecible de orina, resultado de tratamientos quirúrgicos, traumáticos o malformaciones del ureter. Incontinencia por rebosamiento es la pérdida involuntaria de orina asociada con sobredistensión de la vejiga. La vejiga es incapaz de vaciar en forma normal. Incontinencia funcional, incapacidad para llegar al baño debido a barreras del entorno, limitaciones físicas, pérdida de memoria o desorientación. Esto sería en Alzheimer o demencia senil. Manejo de la retención urinaria es la incapacidad para vaciar la vejiga por completo durante los intentos para orinar. Para valorar la retención urinaria se determina el gasto de orina y se palpa el abdomen inferior. ¿Sí? Un volumen residual de 150 a 200 mililitros de orina indica la necesidad de tratamiento para retención urinaria. Los otros, para empezar a mejorar, serían los ejercicios de Kegel. El propósito es disminuir la incidencia de la incontinencia mediante el fortalecimiento del músculo pubococcígeo. Este ejercicio ayuda a prevenir el prolapso uterino, mejora la sensación durante la relación sexual y apresura el sanado por parto. Enseñar al paciente a controlar los músculos en el peritoneo como si controlara la micción. Planes de cuidados, intervención, fundamento y evaluación sería diagnóstico, continencia de esfuerzo, urgencia, disminución de los músculos perineales. Preguntar acerca de los antecedentes de incontinencia, instruir al paciente sobre la forma de realizar los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel aumentan el tono del músculo perineal y ayudan a prevenir la incontinencia. El paciente explica cómo realizar los ejercicios de Kegel, el paciente realiza los ejercicios al orinar o en otros momentos sugeridos durante el día. Los catéteres urinarios, catéteres permanentes de Foley, se pueden insertar a pacientes hospitalizados por varias razones justificables, como choque, insuficiencia cardíaca o obstrucción de las vías urinarias. Entrada de bacterias en la vejiga, 1, a través de la salida de la bolsa de drenaje, donde se contamina la orina que es drenada en forma inadvertida de regreso a la vejiga. 2, alrededor del catéter, en donde llegan hasta la uretra e ingresan a la vejiga. Cateterización intermitente. Este método disminuye el riesgo de infección siempre y cuando se impide el rebosamiento de la vejiga. La cateterización suprapúbica. La atención de enfermería para un catéter suprapúbico implica conservar limpia y seca el área, cambiar el apósito cuando se utilice un sitio nuevo y conservar el catéter vendado para impedir la tensión. Bien. Normalmente este es cuando se hace un problema ya de diálisis peritoneal. Recomendado que el paciente con catéter permanente, mantener un sistema cerrado, mantener el catéter firmemente adherido a la pierna, favorecer los líquidos para irrigar internamente el catéter, usar una buena técnica séptica al vaciar la bolsa de drenado, lavándose las manos, usando guantes limpios. No pinzar los catéteres ya que se produciera una obstrucción, eliminar los catéteres siempre y cuando sea necesario hacerlo. Y la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica médica, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Esto lo dijo Florence Nightingale. Okay. ¿Dudas sobre lo que acabo de exponerles? ¿Dudas, muchachos? Bueno. ¿Dudas? No, doctor, ninguna. No, doctor. ¿No?
Entonces salieron 3 de la clase. Pero a ver qué. Ok, vamos a ver lo que ustedes habían dado sobre infecciones. ¿Sí? Ok. Serían infecciones de vías urinarias, sería nefrosis o síndrome nefrótico. Doctor, Mande. mi compañera Mariana me dijo que se le fue la luz Ok. y por eso no está en la clase. ¿Quién dio pielonefritis o infección de vías urinarias o nefrosis? ¿Quiénes dieron infecciones de vías urinarias o pielonefritis o glomerulonefritis? Usted expuso glomerulonefritis, doctor. Ajá. ¿Y pielonefritis? ¿También yo les puse? ¿Sí? Creo que sí, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces permítanme unos minutos para permítanme unos 5 o 10 minutitos, por favor, para poner la presentación.
A ver, muchachos, les voy a poner lo que es pielonefritis. Sí, doctor. Ahí ven la presentación. Sí, doctor. Ok, a ver. La pielonefritis la vamos a clasificar en agudas, crónicas, cantogranulomatosas, complicada y no complicada. ¿Ok? La pielonefritis aguda es un síndrome clínico caracterizado por escalofríos, fiebre y dolor lumbar asociados con Bacteriuria pyoria. Es una combinación que se considera muy específica de infección bacteriana aguda del riñón. Este término no debe usarse si no hay dolor lumbar. Puede no haber componentes morfológicos o funcionales detectables con los métodos clínicos de rutina. También puede haber dificultades significativas para el diagnóstico cuando existe una lesión medular en pacientes y ancianos que no son capaces de localizar el dolor. ¿Cómo vamos a clasificarla en no complicada y complicada? La no complicada es un proceso infeccioso que ocurre en pacientes sin alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. Y complicada se considera, ¿sí?, cuando todo cuadro infeccioso que ocurre en pacientes con alteraciones estructurales o funcionales del aparato urinario, tales como litiasis, malformaciones congénitas, quistes, neoplasias, estenosis, catéteres uretrales. También se incluyen otras condiciones como sería diabetes, insuficiencia renal crónica, neutropenia, trasplantes, embarazo, edad avanzada y antecedentes de inmunosupresión. ¿Cuál es su epidemiología? Las infecciones del tracto urinario son un problema frecuente en los adultos en la atención primaria. Un tercio de las visitas a las consultas de atención primaria son procesos infecciosos. De estos, el 10% son infecciones del tracto urinario. En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que en 2010 las infecciones de vías urinarias ocuparon el tercer sitio dentro de las principales causas de morbilidad. ¿En quiénes se va a observar más? En embarazadas, en adultos mayores y en niños. ¿Por qué en embarazadas y en adultos mayores? Platíquenme. ¿Por qué piensan que ese tipo de infecciones se pueden presentar más en embarazadas y en adultos mayores? En adultos mayores puede que su sistema inmune ya no esté tan fuerte. ¿Sí? Y en mujeres embarazadas, pues, creo que también son un poquito más susceptibles a las infecciones, ¿no? Y aparte, ¿por qué? ¿Por qué en mujeres embarazadas? ¿No toman suficiente agua? Uno, no toman suficiente agua y otro, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitan orinar demasiado y pues pueden ir a baños públicos o cosas así y ahí pueden contraerlas. ¿Cómo? A ver, no te entendí. A ver, platícame otra vez. A ver, platícame otra vez, no te entendí. Ajá, o sea que las embarazadas tienen que orinar más y entonces, o sea, pues en los baños públicos como a veces está un poco, pues no muy higiénico, que también ahí las pueden contraer porque necesitan orinar más que pues una mujer que no está embarazada y su necesidad de encontrar un baño es mayor que las de otras mujeres que pues no van a los baños públicos por higiene. Ajá, ¿y por qué más? Porque hay una presión del útero sobre la vejiga, principalmente, ¿sí? Entonces, como hay una presión del útero sobre la vejiga, entonces va a producir ese tipo de irritaciones en forma frecuente. Va a hacer que tengan que ir constantemente más seguido al baño. ¿Ok?
¿Ok? Bueno. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo para infecciones de las vías urinarias en mujeres y hombres? 1. Infección previa, en todas las edades. Infección previa, instrumentación urológica o cirugía. Cateterismo uretral, obstrucción urinaria por cálculos, una vejiga neurogénica y un trasplante renal. En adultos, por las relaciones sexuales, no orinar después del acto sexual, por el uso de espermicidas, el uso de diafragma, embarazo, diabetes, infección por virus de inmunodeficiencia humana. En adultos mayores, alteraciones mentales, deficiencia de estrógenos y prolapso vesical. En los hombres, por la falta de circuncisión, por instrumentación urológica, cateterismo uretral, obstrucción urinaria por cálculos, vejiga neurogénica, trasplante renal, relaciones sexuales anales o alteraciones mentales o hipertrofia prostática. En adultos, por las alteraciones mentales, principalmente por lo que es la demencia senil, que empieza a haber alteraciones cognitivas y no recuerdan si habían orinado o no, si se habían vestido o no se habían vestido. Todo eso es bien importante. Las manifestaciones clínicas van desde una sepsis por gram negativos hasta una cistitis con dolor lumbar leve. La presión clásica consiste en escalofríos, dolor e hipersensibilidad a la palpación lumbar o costo vertebral unilateral o bilateral de establecimiento súbito. ¿Sí? Eso es lo que principalmente. Y la fiebre va a ser de 37,7. Disuria, poliaquia, náuseas y vómito. ¿Ok? Esta sería la presentación clínica clásica. Escalofríos y dolor. ¿Sí? Después disuria, poliaquia, náuseas y vómito. La presentación clínica es una progresión asintomática de la pielonefritis aguda a la entidad crónica, en particular en pacientes inmunodeficientes, que puede suceder sin síntomas francos. En casos muy infrecuentes puede producirse una insuficiencia renal aguda. El diagnóstico: leucocitosis con predominio de neutrófilos. El análisis de orina suele revelar numerosos leucocitos, a menudo en agregados y bacterias del tipo bacilos o cadenas de cocos. El hallazgo de grandes cantidades de cilindros granulosos o leucocitarios en el sedimento urinario sugiere una pielonefritis aguda. ¿Cuál va a ser su bacteriología? Los urocultivos son positivos. Alrededor del 20% de los pacientes tienen un urocultivo con menos de 105 unidades de formación de colonias, es decir, que presentan un resultado negativo en la admisión de gram de la orina. La Escherichia coli constituye un subgrupo único con factores de virulencia especiales y es responsable del 80% de los casos. Una bacteriuria significativa en adultos, mayor de 10 uropatógenos por mililitro de orina a la mitad de la misión, es la cistitis aguda no complicada en mujeres. ¿Sí? Arriba de 10 a la 4 uropatógenos por mililitro de orina de la mitad de la misión en la pielonefritis aguda no complicada en mujeres. 10 a la 5 uropatógenos por mililitro de orina de la mitad de la misión en mujeres, o 10 a la 4 uropatógenos por mililitro de orina de mitad de la misión en varones, o en orina recogida directamente del catéter en mujeres con infecciones urinarias complicadas. Y en una muestra obtenida por punción vesical suprapúbica, cualquier recuento bacteriano es significativo. En gabinete, pues podemos hacer una ecografía renal y una tomografía computarizada para observar qué está ocurriendo. Estos estudios se usan con frecuencia para la evaluación inicial de los pacientes con infección urinaria complicada o para la reevaluación de los pacientes que no responden después de 72 horas de tratamiento. Entonces aquí vean en esta tomografía renal en pacientes con no probable un riñón aumentado de tamaño, litiasis coraliforme. Aquí se observa una hidronefrosis severa, ¿sí? Y falta de eliminación de medio de contraste. Su tratamiento
Si no es complicada, que no requiere hospitalización, no complicada en un paciente con vía urinaria normal, pero con enfermedad muy grave que justifica la hospitalización, por administrar terapia por vía parenteral, complicada que requiere hospitalización, cateterismo o cirugía urológica, o puede asociarse con anomalías de las vías urinarias. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la pielonefritis? Fiebre, dolor lumbar y leucocitosis. Y aquí podemos dividirlo con sepsis y sin sepsis. ¿Sí? Sin sepsis hay náuseas, no hay náuseas ni vómitos. El urocultivo puede hacer una evaluación radiológica opcional para descartar factores agravantes, obstrucción de cálculos, tratamiento ambulatorio de 7 a 10 días con fluoroquinolonas. Si es una sepsis, hay que hacer una evaluación radiológica en busca de factores agravantes, hemocultivo y urocultivo, tratamiento de internación de 14 a 21 días, parenteral, ampicilina más gentamicina, fluoroquinolona, cefalosporinas de tercera generación. Si de la sepsis hay una mejoría dentro de las 72 horas, el tratamiento por vía oral, si se inició como parenteral, hay un urocultivo a los 4 días de iniciar el tratamiento y a los 10 días de finalizar el tratamiento, una evaluación urológica si corresponde. Si no se observa mejoría sin sepsis, entonces hospitalizar al paciente, ¿sí? Ambulatorio, revisar cultivos y antibiogramas, drenar obstrucciones o abscesos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las circunstancias? El fármaco, dosis y frecuencia. Si es ambulatorio, se da trimetoprim con sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos 2 veces al día por 14 días. Si es una gravedad moderada sin náuseas ni vómitos, entonces podemos dar ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día de 10 a 14 días, levofloxacino 500 miligramos una vez al día por 10 a 14 días, o norfloxacino con 200 miligramos 2 veces al día de 10 a 14 días. Si está hospitalizada muy grave, una probable sepsis sería en forma parenteral, trimetoprim con sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos 2 veces al día por 14 días. Si es ampicilina y genta, 1 gramo 4 veces al día, ¿sí? Igual por unos 14 días, ¿sí? Y la ampicilina 1.5 miligramos por kilogramo de peso 3 veces al día. Podemos administrar también la ciprofloxacino 400 miligramos 2 veces al día, o levofloxacino, ¿sí? De 500 una vez al día, o la ceftriaxona de 1 a 2 gramos una vez al día, ¿sí? Hasta que desaparezcan los síntomas. Igual la trimetoprim con sulfamethoxazol o las fluoroquinolonas, ¿sí? También se pueden administrar. En embarazadas en forma parenteral, ceftriaxona, ¿sí? 1 gramo, 2 gramos al día por 14 días, ampicilina y genta, ¿sí? 1 gramo 4 veces al día, o 1 miligramo por kilogramo 3 veces al día sería en forma oral. Y la otra sería la cefalexina de 500 miligramos 2 veces al día. En pacientes con fiebre de más de 72 horas de evolución, el tratamiento es el método más útil para excluir obstrucciones o identificar infecciones renales y perirenales. Su seguimiento se debe repetir los urocultivos durante el 5º al 7º día del tratamiento y entre 10 y 14 días tras su suspensión. Entre el 10 y el 30% de los sujetos con pielonefritis aguda, hay una aguda recidiva después de un tratamiento de 14 días. Yo a mis pacientes, por experiencia, les digo que mínimo su tratamiento debe de ser de mínimo de unos un mes
para que de esa manera erradiquemos los problemas, porque con menos tiempo, si piensan que con una sola dosis y con un tratamiento de 7 o 10 días es suficiente, están equivocados. Les hago hincapié sobre eso, porque a los pocos tiempos vuelven otra vez con lo mismo. Los pacientes con recidiva suelen curarse con un segundo curso de 14 días de tratamiento, aunque en ocasiones es necesario un tratamiento durante 6 semanas. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es una pielonefritis enfisematosa. Vean, esta es una emergencia urológica. Esta va a ser caracterizada por una infección parenquimatosa y perirenal aguda necrosante causada por uropatógenos formadores de gas. Bien. Aquí está el gas, aquí está el enfisema. Además de diabetes, muchos pacientes presentan obstrucción de las vías urinarias asociada con cálculos urinarios o con necrosis papilar y deficiencia renal. Es una funcional significativa. La tasa de mortalidad global oscilaría entre el 43%. Una presentación clínica, las mujeres se afectan con mayor frecuencia que los hombres. La pielonefritis aguda grave, aunque en ciertos casos es una infección crónica, precede a las crisis agudas. Casi todas las pacientes manifiestan la tirada clásica de fiebre, vómito y dolor lumbar. Los resultados del urocultivo siempre son positivos y la Escherichia coli es el microorganismo identificado con mayor frecuencia. ¿Cuáles serían los hallazgos radiológicos? El diagnóstico se confirma con las pruebas radiológicas. En la radiografía de abdomen se puede hallar gas tisular distribuido en el parénquima. Este hallazgo muchas veces se confunde con gas intestinal. Bien. Aquí está. Aquí se observa el gas en el riñón. Y aquí se observa nuevamente una colección de gas en forma de media luna sobre el polo superior del riñón y más específica. Aquí se observa el riñón y aquí está el gas. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? A medida que la infección avanza, el gas se extiende al espacio perinéfrico y al retroperitoneo. Esta distribución del gas no debe confundirse con la pielitis enfisematosa, en la cual el aire se acumula en el sistema colector renal. La pielitis enfisematosa es secundaria a una infección urinaria por factores formadores de gas que en ocasiones se presenta en pacientes no diabéticos. Es menos grave y no suele responder al tratamiento antiviral. Ok, hasta aquí le dejamos, muchachos. Continuamos el viernes. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Y nos vemos el miércoles, por favor, con sus casos clínicos que quiero que lleven, por favor. Y ya vemos qué es lo que les voy a preguntar para el próximo lunes, que es el examen. Porque todavía no hago las preguntas. En esta semana, en estos días hago las preguntas y ya les digo. ¿Ok? Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Bueno, ok. Muchas gracias. Buena tarde, buen día y buen inicio de semana. Nos vemos el miércoles, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. igualmente. Gracias, doctor. Gracias.